Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa It's a mañana. blessing to be with you this beautiful morning. La iglesia, estamos contentos de estar aquí en esta mañana, The church is happy to be here this morning, celebrando el Día del Padre. celebrating Father's Day. ¿Y cuántos saben que usted tiene un Padre en los cielos? And how many of you know that you have a Father in heaven? Amén. Amen. Y tenemos que celebrar la bondad de Dios, And we need to celebrate the goodness of God, porque el Padre es bueno. because the Father is good. El Padre nos dio a su único Hijo The Father gave us His only begotten Son, para que todo aquel que creamos en Él so that all who believe in Him no nos perdamos, would not perish, sino que tengamos vida eterna. but would have everlasting life. Y hay una bendición cuando uno crea al Padre, And there's a blessing when you believe the Father, porque dice la palabra que el Padre Celestial because the Word says that the Heavenly Father solamente está rodeado de gloria y de verdad. is only surrounded by glory and truth. Amén. Amen? Pero hay otro que se llama Padre con minúscula. But there's also another Father with lowercase f. Y dice la palabra que es el Padre de mentira. And the Bible says that He is the father of lies. Y que todo lo que habla es mentira. And everything that He speaks is lies. De modo que uno tiene que aprender So we need to learn a discernir to discern los tiempos que estamos the viviendo times in which we're living, y no llamarle a la verdad mentira, and not call the truth a lie, ni a la mentira or the verdad. lie a truth. Porque podemos estar en una situación en la que muchas veces no estamos discerniendo. Because we could be in a situation where we're not discerning. Pero el Señor es bueno. But the Lord is good. Por eso, Señor, tenemos que pedirle todos los días, dame discernimiento, So we Señor, need to ask Him every day, Lord, give me discernment para poder entender to be able to understand lo que quieres tú hablarme el día de what you hoy. want to speak to me today. Amén. Amen? Vamos a abrir nuestras Biblias Let's open our Bibles en el libro de in Lucas, the book of Luke, capítulo número 8. Luke chapter 8. ¿Lo tenemos? Do we have it? Versículo número 1. Verse 1. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. Versículo 2. Verse 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades, María se llamaba, Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. And a certain woman who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons. Versículo 3. Verse 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que servían de sus bienes. And Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others who provided for him from their substance. Dice la palabra que muchas mujeres seguían a Jesús, The word says that many women followed Jesus, pero había mujeres las cuales seguían al maestro but there was women that followed the teacher, y no solamente habían experimentado conocer al Mesías, and they had not only experienced knowing the Messiah conocer al Salvador, and knowing the Savior, pero algunas de ellas but some of them habían conocido a Jesús had known Jesus en otra faceta. in another facet. ¿Y cuál era la otra faceta? And what was the other facet? No solamente lo conocieron como Salvador, They not only knew him as Savior, pero María Magdalena but Mary Magdalene conoció al Señor knew the Lord como su libertador. as her deliverer. Y nosotros tenemos que entender como iglesia And we need to understand as a church que hay beneficios en tu salvación. that there are benefits in your salvation. Y ese beneficio es la sanidad y la liberación. And that benefit is the healing and deliverance. No es solamente venir a la iglesia a oír una linda palabra It's not just about coming to church to hear a nice word o a ser inspirados por el Espíritu de or to Dios, be inspired by the Spirit of God, pero también reconocer a Jesús como tu sanador. but also to recognize Jesus as your healer, También reconocer a Jesús como tu libertador. recognize Jesus as your deliverer. Y nosotros tenemos que experimentar esas facetas. And we need to experience those facets, those areas. Porque el enemigo de nuestras almas, Because the enemy of our souls, como padre de mentira, as a father of lies, nos va a decir siempre, tú estás bien, will always tell us you are right, tú, or you are good, tú no necesitas. you do not need.
Hola, Hello. ¿cuántos hemos oído eso? How many of us have heard that? Pero la verdad es esta, But the truth is this. todos necesitamos, We all have the need. todos necesitamos, All of us have the need. porque venimos del mundo, Because we come from the world. salimos de las We tinieblas, came out of darkness. y muchas veces las tinieblas, And oftentimes the darkness, muchas veces se quedan como las garrapatas pegadas a nosotros. they're like stuck onto us. Like ticks or fleas. Ustedes las ha visto a las tics, a You las see those garrapatas. ticks? Y el enemigo muchas veces le gusta agarrarse. And the enemy always or sometimes likes to grab a hold of. Son como sanguijuelas en las heridas. Like leeches? Yeah. They're like leeches in the wounds. Hola. Hello. Son como sanguijuelas. They're like leeches. Uno llega al You Señor come to the Lord, y cuando llega al Señor uno llega muchas veces en muy mal estado. and many times you come to the Lord and you're there in a bad state. Es más, el Señor dice, yo no vine por los que están sanos. Moreover, the Lord says, I didn't come for those who are healed. Yo vine por aquellos que están enfermos. I came for those who are sick. Hola. Hello. Entonces, So then, la iglesia the church viene a la presencia del comes to Señor the presence of the Lord, y lo primero que el enemigo and dice, the first thing that the enemy says, tú no necesitas, you do not have a need. tú estás sano. You are healed. Cuando la verdad When the es, truth is, nosotros somos we are los que más necesitamos del the Señor. ones who need of the Lord the most. Hola. Hello. Pero el enemigo lo que hace es cubrir una verdad But what the enemy does is he covers a truth y la pone con una mentira. and he puts it as a lie. Tú estás bien, You are good. You're fine. tú no You necesitas. do not have the need. Pero dice la palabra But the word en el says versículo 2 in verse que 2 María Magdalena that Mary Magdalene había conocido al Señor had known the Lord en una diferente faceta. in a different facet, in a different way. Lo conoció como su libertador. She knew him as her deliverer. Amada iglesia, Beloved church, hay personas que por años han estado en there are congregaciones, people that have been at congregations for years. aman al Señor, They love the Lord. lo aman. They love him. Yo no discuto el amor del Señor que tienen en sus I'm not corazones, disputing the love that they have towards the Lord in their hearts. pero muchas veces hay que tener encuentros con otra faceta de parte de Dios. But oftentimes you need to have an encounter with other facets of God. No sé si usted ha encontrado a Dios como su proveedor. I don't know if you found the Lord as your provider. Hola. Hello. Cuando usted sabía que no había, When you knew that there wasn't there wasn't anything, y usted sabía que tenía que depender de Dios para que esa necesidad fuera suplida. and you knew that you needed to depend on God for that need to be supplied. ¿Cuántos hemos conocido al Señor como How many of nuestro us have known the proveedor? Lord as our provider? ¿Por qué? Porque el Señor le gusta manifestarse de muchas formas a Why? sus Because hijos. the Lord likes to manifest to his children in different ways. ¿Cuánto lo hemos conocido como proveedor? How many of us have known him as our provider? Cuando tú sabías que era de parte del Señor que venía la provisión. When you knew that that provision came from the Lord only. Porque cuando tú crees en Él, Because when you believe him, tú le das entonces al Señor you then give to the Lord la fe, the faith, y esa fe and that faith activa el mundo espiritual activates the spiritual para que realm nosotros podamos recibir un so milagro. that we can receive a miracle. Recuerdo una persona que estaba en nuestra congregación en Toronto. I remember a person in our congregation in Toronto. Fue al supermercado y no llevaba dinero para comprar They went to the supermarket, they didn't take any money with them porque no tenía dinero. because they had no money. Y él le dijo, de aquí al supermercado, And they said, from here to the supermarket, tú me vas a proveer, you Señor, will provide for me, Lord. porque necesito dinero para comprar comida para mi familia. Because I need money to buy food for my family. Pero él empezó a caminar And he began to walk a donde estaba el supermercado. to where the supermarket was. Y usted tal vez no lo va a creer, And you may not believe it, pero él recibió un milagro. but he received the miracle. Él iba caminando He was walking, y en un arbusto, and in a bush, mientras iba caminando, as he was walking, el Espíritu Santo le mostró, the Holy Spirit showed him había $100 en ese arbusto. there was $100 in that bush. Tal vez usted no lo cree. You may not believe Yo it. no creo, yo no tengo un árbol de dinero,
Yo no tengo un árbol de I dinero, don't have a money tree, pero hay árbol que se llama money tree. but there is something called money tree. Pero en ese momento el Señor But in that moment, the Lord convirtió ese arbusto turned that bush en un árbol que le dio dinero. into a tree that gave him money. ¿Por qué? Why? Porque él entendía que Because he Dios understood that God es proveedor. is a provider. Y cuando tú caminas en la And fe, when you walk in faith, tú caminas en la you fe, walk in faith, Dios nunca te va a desamparar. God will never forsake you. Dios siempre traerá la God will provisión, always bring the pero provision. tenemos que aprender But we need to learn a caminar hacia lo que to walk towards necesitamos. what we need. Por ejemplo, For example, a mí no me gustan los dentistas, I don't like the dentist, pero tengo que caminar but I need to walk a la oficina del dentista to the dental office, y empezamos a oír ese ruido del esmeril and we que te- begin to hear that horrible noise. y no me gusta ir, And I don't like to pero go, tengo que caminar a la oficina but I del gotta doctor. walk to the doctor's ¿Me está office. Are you entendiendo? understanding? Hay muchas cosas There are many que things nosotros tenemos que that we entender, need to que understand, tenemos que caminar That we hacia need to ellas. walk towards them. La mujer que tenía flujo de The woman sangre, with the issue of blood, dice la palabra, The word says que ella dijo en su that corazón, she said in her si heart, tan solo le tocare if I can only touch el borde de su the hem manto, of his mantle, seré sana. I shall be healed. Pero no se quedó but she sentada, didn't remain seated. caminó, She walked. caminó She walked a donde el Mesías iba where the Messiah caminando was walking. y no le pidió que la sanara. She didn't ask him to heal her. Simplemente ella sabía, She simply knew, si yo lo toco, If I touch him, mi sanidad my healing vendrá a mi vida. will come to my Dice life. la palabra The word says que la mujer se abrió that the paso woman made way entre la multitud. among the multitude. Entre la multitud Among the caminaba multitude she walked. y llegó And she got hasta to donde estaba el Mesías. where the Messiah Yo te was. pregunto I algo. ask you something. ¿Hubo obstáculos? Were there obstacles? Claro que hubo Of obstáculos. course there was obstacles. Nosotros muchas veces queremos las cosas sin obstáculos. Oftentimes we want things without obstacles. Al primer obstáculo nos At the desanimamos. first obstacle we get discouraged. Pregúntenle a la mujer sirofenicia Ask the Syrophoenician woman que tenía una hija que estaba poseída por un who demonio. had a daughter that was possessed by a demon. Dice la palabra que la mujer llegó y le dijo al The Señor, word says that she came to Jesus and said to the Lord, ten misericordia de mí. have mercy on me. Mi hija está My endemoniada. daughter is Mi hija demonized. está poseída por My demonios. daughter is possessed by Y dice la demons. palabra que el Señor ni se paró ni la vio. And the word says that the Lord did not even stop, nor did he look at her. Y siguió caminando. And he kept walking. Y la mujer empezó a dar voces detrás del Mesías. And the woman began to scream behind the Y Messiah. lo siguió el And Señor. followed the Y Lord. dice la palabra que los discípulos And the decían, word says that the disciples said, despide a esta mujer. get rid of this woman. Hace mucho grito. She's yelling too much. Está molestando mucho. She's bothering too much. Wow, los discípulos. The disciples, ¿Dónde está el amor? where is the love? Pero los discípulos decían, Well, the Señor, disciples said, Lord, molesta a esta mujer. this woman is bothering ¿Y qué us. sucedió? And what happened? Y la mujer gritaba And más. the woman yelled even louder. Señor, ten Lord, misericordia. have mercy. Mi hija está My gravemente daughter is atormentada gravely tormented por un demonio. by a demon. Y como él no se paró, And because he didn't stop, la mujer corrió the woman ran y se postró and she knelt a donde él down venía caminando towards he was walking y lo detuvo. and held him. Held him up. Detuvo a Jesús. She held Jesus up. En otra manera, Another way, no me estás prestando atención, you're not paying attention to me. ahora voy a pararte Now I'm going to stop you para que me prestes so atención. that you do pay attention to me. Y otra vez, Señor, And again, Lord, ten misericordia de mí. have mercy on me. Y Jesús le dijo, And Jesus said to her, no es digno dar el pan de los hijos a los perros. it's not worthy to give the bread of the children to the dogs. Wow, esa ofensa yo te hubiera sido rápido. That offense was very quick, I would imagine. Esa ofensa, ¿cómo se hubiera puesto usted en ese momento? How would you have felt in that moment? Como diciendo, ¿me estás llamando perra? Saying, you're calling me a dog? Pero la mujer no tenía tiempo para But ofensas. the woman had no time to be offended. La mujer no tenía tiempo The para woman had no ofenderse. time to get offended. Porque sabía Because she que knew cualquier ofensa that any iba a offense ser un impedimento was going to be a para hindrance obtener lo que to necesitaba. obtain what she needed. Muchas veces nosotros tenemos que entender Many times we need to que van a understand haber muchos obstáculos, that there will be many obstacles. van a haber muchas There will be ofensas. many offenses.
Hola. Hello. Ofensas que Offenses se convierten en that defensas. become defenses. Hola. Hello. Entonces esa mujer So then that woman, pasó la ofensa she let the offense slide y dijo, sí, and Señor, said, yes, Lord. pero aún los perros But even the dogs comen de la migaja que cae de la mesa de eat from sus the amos. crumbs that fall from the table of their masters. En otra manera, Señor, Another way, Lord. no me des el pan de arriba, They don't deserve the bread from above, pero dame las migajas que caen. but give me the crumbs that are falling. Y dice que Jesús le dijo, And Jesus said to her, oh mujer, oh woman, grande es tu fe. great is your faith. Oh mujer, Oh woman, grande es tu great fe. is your faith. ¿Sabes algo? Do you know something? Tu fe nunca va a ser grande Your faith will never be si great estás permitiendo que las ofensas te detengan. if you're allowing the offenses to hold you back. Tu fe nunca será grande Your faith shall never si be a la great primera ofensa if at the first te offense haces hacia atrás. you go back. Tenemos que entender, We need to el understand enemigo siempre estará, the enemy will always be, siempre estará he will always be tratando de ofender tu corazón. trying to offend your heart. Es más, What's more, yo quisiera que tú dijeras conmigo, I'd like for you to say with me, yo tengo un corazón inofendible. I have an unoffended heart. No me ofendo tan fácil. I don't get offended easily. Otra vez, Again, yo tengo un corazón inofendible. I have a heart that's not offended heart, unoffended heart. Lo tiene, Do you have it? porque el Señor va a permitir que el enemigo venga y te pruebe. Because the Lord will allow the enemy to come and test you. Hola. Hello. Por eso uno tiene que aprender That's why we need to learn que no podemos detenernos en nuestro that caminar. we cannot be held back in our walk. El Señor dijo, sígueme. The Lord said, follow me. Y el Señor cuando te dice que lo When the sigas, Lord tells you to follow Him, it significa que hay movimiento cuando tú sigues means a that alguien. there's movement when you're following someone. Si el Señor te dice, sígueme, If the Lord says, follow me, tienes que empezarte a you mover need to begin to move, para seguirlo. to follow Him. Y el enemigo va a tratar por una y otra manera And the enemy will try one way or another de traer a ese caminar, a ese seguir del Señor, to bring to that following towards the Lord un obstáculo para que te an pares. obstacle so that you're held back. Un obstáculo. An obstacle. Hola. Hello. Por eso es importante que cuando uno le va a servir al Señor, That's why it's important that when you're going to serve the Lord, tienes que pasar por la escuela de las ofensas. you need to go through the school of the offenses. Me recuerdo cuando recién tomé la decisión de seguir al Señor. I remember the first time when I made the decision to follow the Lord. Le dije, Señor, yo dejo mi vida de pecado I said, Lord, I leave my life, my sinful life, y voy a seguirte a ti. and I'm going to follow you. Y yo pensaba que todo iba a ser color de rosa. And I thought everything was going to be all rosy. Entonces yo no tenía dónde dormir. I had nowhere to sleep. Dejé la vida que tenía. I left the lifestyle that I had. Entonces mi hermano me había dicho, cuando tú decidas seguir al Señor, So my brother said to me, when you decide to follow the Lord, aquí hay un cuarto para ti. there's a room here for you. Y resulta que fui a pedirle al pastor que si me podía permitir estar unos par de días ahí. So I went and I asked the pastor if he would allow me to stay there for a couple of days. Y el pastor estaba cenando And the pastor was having dinner y estaba comiendo. and he was eating. Y yo empecé a explicarle que necesitaba dónde vivir al menos por un par de semanas. And I began to explain to him that I needed a place to live at least for a couple of weeks. Y el pastor no me contestó. And the pastor never answered, never No me responded. dijo sí, no me dijo no. He never said yes, he never said no. Se quedó callado. He was silent. Y esa noche And that night, me encontré I found myself sin casa. without a home. I was homeless. Yo pensé que seguir al Señor iba a ser fácil I thought following the Lord was going to be easy y que las cosas iban a salir bien and that things were going to come out very good and quick y que la gente tenía amor para mí. and that people had love towards me. Pero me di cuenta que no. But I realized that it was not the Entonces yo case. dije, ¿dónde voy a dormir? I said, where am I going to sleep? No tengo dónde dormir. I have nowhere to sleep. Y mi hermano me dijo, bueno, ¿por qué no duermes en mi carro? And my brother said, well, why don't you sleep in my car? Un de esos Chrysler Córdoba, de esos grandes, Those parecían un big bote. Chrysler Cordobas that looked like a boat.
y me empecé a dormir por esa noche en el auto de mi hermano. So I slept that night in my brother's car. Entonces el enemigo empezó a atacar mi mente. So the enemy began to attack my mind Porque es lo primero que hace. because it's the first thing that he does. Oh, la ofensa es lo primero que The hace. offense is the first Empieza a thing that it does. contaminar nuestra mente. It begins to contaminate our mind. Y me dice el enemigo, And the enemy says to me, tú no llegas ni a perro. you do not even reach the level of a dog. Porque a los perros se les deja dormir en la sala. Because the dogs at least get to sleep in the living room. Pero tú But you, estás durmiendo en la calle, you're sleeping on the street, en el auto. in the car. Entonces, So then, yo le dije, Dios, yo te quiero servir. I said, Lord, I want to serve you. Es que cuando tú dices yo te quiero When servir, you say I want to serve you, primer obstáculo que va a venir. the first obstacle that's going to come, Claro, of course, porque el enemigo no quiere que le sigas. because the enemy does not want you to follow El Jesus. enemigo no quiere que le sirvas. The enemy does not want you to serve Van a venir him. obstáculos. Obstacles will come. Entonces yo dije, bueno, tal vez por esta noche. I said, maybe it's just for tonight. Tal vez el Señor le toca el corazón y a la noche, próxima noche me deja dormir en su casa. Maybe the Lord touches his heart and the next night I can sleep in the house. 4 habitaciones, 4 rooms, 2 ocupadas nada más. only 2 occupied. 2 habitaciones desocupadas. 2 bedrooms empty. Y el Señor empezó a tratar con mi corazón. And the Lord began to deal with my heart. Porque cuando Dios te dice, Because when God tells you, en Hebreos nos dice, in Hebrews he tells us, pon tu mirada put your eyes en Jesús, on Jesus, en el autor y consumador de la the fe. author and finisher of your faith. Nunca te dice, It never tells you pon tu mirada to put your sights en los líderes, on the leaders, en los pastores. on the pastors. Pon tu mirada, Put your sight, your En eyes on him. porque cuando ponemos nuestra mirada en el hombre, Because when we look upon man, no estamos siguiendo a Jesús, we're not following Jesus. estamos siguiendo al hombre. We're following man. Y yo pensaba que por un momento las cosas iban a cambiar, For a moment I thought things would change. pero por 3 meses y medio, But for 3.5 months, 3 meses y medio, 3.5 months, mi habitación fue un auto. my bedroom was the car. Y el washroom era el McDonald's de la esquina. And the washroom was the McDonald's on the corner. Y yo decía, Señor, pero te quiero servir. And I said, Lord, but I want to serve you. ¿Por qué entonces tantos problemas, tantos obstáculos? Why so many problems? Why so many obstacles? Porque el Señor me estaba metiendo a la escuela de la ofensa. Because the Lord was putting me through the school of the offense. Si no pasas una ofensa, If you don't pass an offense, te quedas reprobado. then you'll fail. Yo tengo una pregunta. I ask you a question. ¿Cuántas veces vamos a ser ofendidos? How many times are we going to be offended? Jesús dijo, Jesus said, imposible, it is impossible. imposible. Impossible. Dilo conmigo. Say it with me. Imposible Impossible que las ofensas that the offenses no vengan. would not come. O sea que el Señor te está So diciendo, the Lord is saying es to you, imposible. it is impossible. Es más, dice el Señor, What's more, the Lord says, no hay nada imposible para there's Dios. nothing impossible for God. Pero Dios dice también, But God also es says, it imposible is impossible que las that ofensas the offenses no vengan. would not come. Entonces, So then, cuando la ofensa venga, when the offense comes, no le entretengas, do not entertain it. no le abras la puerta Do a not la open the ofensa door to the offense en tu corazón, in your heart. porque dice la Biblia Because the Bible que says la ofensa that the offense habita abides en el corazón del in the necio. heart of the foolish. ¿Dónde vive la ofensa? Where does the offense live? En el corazón del In the necio. heart of the foolish. Otra vez, Again, ¿dónde vive doña ofensa? where does Miss Offense live? ¿En el corazón de quién? In the heart of who? Del necio. Of the foolish. Y nosotros And we no podemos permitir cannot allow que la ofensa the offenses venga a tener residencia en ti, to come and reside in you. porque la ofensa es un ladrón, Because the offense is a thief. te va a robar la comunión con el Señor. It will rob you of the fellowship with God. Me recuerdo que muchas veces I remember many times durante esas 3 meses y medio de vivir en un auto, during those 3.5 months of living in the car, yo le decía, Señor, I said, Lord, ¿por qué? why? Yo no podía entender I could not cómo understand personas que dicen que amaban a how Dios people who said that to love the Lord tuvieran un corazón de esa forma. would have such a heart. Pero el Señor me estaba But the enseñando Lord was teaching me a no
poner mis ojos en el hombre. to not put my eyes on man. Y le digo, Señor, I said, Lord, necesito un cuarto, necesito otro lugar. I need a room, I need another place. Y Dios me abrió la puerta en una congregación en San Gabriel, California. And God opened the doors in another church in San Gabriel, California. Y me dieron un cuarto. El primer cuarto fue la oficina del pastor. The first bedroom was the pastor's office. Y estuve por una semana en ese cuarto, And I was in that room for a en la week, oficina. in the office for a week. Y después me graduaron, me llevaron a otro nivel. Then I graduated and they took me to another level. Y me dieron un cuarto en una casa. And they gave me a room inside a home. Pero Dios me hizo pasar por diferentes pruebas But God made me go through different trials and tests para que mi so corazón that my heart aprendiera a no would learn ofenderse. to not get offended. La ofensa, The offense, tú tienes que estar ungido con aceite fresco you need to be anointed with fresh oil todos los días. every day. Señor, úngeme con aceite Lord, fresco. anoint me with fresh oil. ¿Para qué? For what? Para que cuando la ofensa So venga, that when the offense comes, se te resbale. it'll slide right off. Se te resbale. It'll slide right off. Hola. Hello. Se te resbale. It'll slide Tú no off. permites que la You do ofensa not venga. allow the offense to come. ¿Sabes por qué Do you know why? ungen a las ovejas en la cara, en la nariz? Do you know why they anoint the sheep in their face, their nose? ¿Para qué? For what? Para que las So moscas the flies no vengan, would not come se metan a las and nostros go into the nostrils y pongan huevos. and lay eggs. Y los huevos And the eggs, son gusanos. they're like worms. Y los gusanos cuando And the nacen worms, when they're born, se empiezan a comer el cerebro they begin to eat the brain de la oveja. of the sheep. Oh, es lo que pasa, That's sí es what lo que happens. pasa. Por eso tienen que dice la Biblia, úngeme con aceite That's why fresco, the Bible says, anoint me with fresh oil. para que no permitas que los So gusanos, you would allow the worms que son espíritus muchas that veces, are spirits oftentimes empiecen a manipular tu to pensamiento. come and manipulate your thoughts. Hola, Hello. que el Señor nos ayude a no caer en esas May the trampas. Lord help us not to fall in those traps. Y Dios es bueno, And God is good. porque cuando uno le dice que le va a dar su vida al Señor, Because when you say to the Lord, I'm going to give you my life, Dios te empieza a que tú lo conozcas en diferentes facetas, God begins to allow you to know Him in different facets. como Salvador, As Savior, como sanador, as healer, como libertador, as deliverer, como proveedor, as provider. como de tantas maneras que lo podemos conocer. There's so many ways that we can know Him. Pero es algo que tú lo vives. Es bueno tener testimonio de alguien, But it's something that you live. It's good to have somebody else's testimony. pero el mejor testimonio es cuando te sucede a ti, But the greatest testimony is when it happens to you. cuando nos sucede a cada uno de nosotros. When it happens to each one of us. Porque yo había escuchado testimonios y testimonios, Because I had heard testimonies after y testimonies. son buenos los And testimonios, testimonies are te good. ayudan para que tu fe se They levante. help you so that your faith would increase. Pero cuando tú lo vives en tu propia When you vida, live it in your own life, es lo mejor, that's the best thing. porque lo estás viviendo. Because you're living it. Iglesia, Church, tú tienes que vivir you need to live lo que María Magdalena vivió, what Mary Magdalene lived. conocer al Señor como su To libertador. know the Lord as her deliverer. Hay muchas iglesias que no creen ni en There are many liberación, churches that do not even believe in deliverance. pero nosotros creemos en esto, But we do believe in porque lo deliverance hemos in this visto one, con because nuestros we've propios seen it with our own ojos. eyes. Lo hemos visto We've seen y it. sabemos que es una And we realidad. know that it's a reality. Qué bueno que estás salvo, It's good that you're pero saved. tienes muchos beneficios, But you have many benefits. y esos beneficios incluyen la And sanidad, those benefits include healing. incluyen la They liberación, include deliverance. para que el Señor nos libere. So that the Lord will deliver us. Yo he experimentado la liberación de parte de Dios. I've experienced deliverance from God. Hola, Hello. ¿cuántos han experimentado la How liberación many de of you parte del have Señor? experienced deliverance from God? Y es algo que tiene que motivarnos a recibir más de parte del And it's something Señor. that needs to motivate us to receive more from the Lord. Me recuerdo una ocasión, una pastora que vino de México. I remember an occasion, a pastor that came from Mexico. Empezamos a ministrar liberación, We began to minister in deliverance. pero ella no pensaba que íbamos a ministrar liberación. Ella pensaba que va a orar por mí, pero solamente. And she just thought that they're just going to pray for me and that's it. There's not going to be any deliverance, none of that stuff. Y empezamos a cubrirnos con la sangre del We Señor. began to cover ourselves with the blood of the Lord. Empezamos a pedirle al Señor protección. We began to ask the Lord for Y ella se protection. decía en su mente, And she was saying to herself,
¿qué es lo que está haciendo este pastor? What is this pastor doing? Fíjate lo que en su mente pensaba. Look at what she thought in her mind. ¿Qué no sabe que no sabe él que yo soy pastora? Does he not know that I'm a pastor? Que tengo 25 años de ministerio That I've had 25 years in the ministry? y conozco al Señor. And I know the Lord? ¿Qué le pasa a este pastor? What's wrong with this pastor? Y sabe una cosa, And you know something? ella estaba sufriendo con una enfermedad She was suffering with a sickness que no le permitía más que cada día, that would not allow her more than just every day. cuando ella tomaba un baño, When she would take a bath or a shower, era toda la energía que tenía para todo el día. that's all the energy she had for the entire day. Es como una batería que le drenas completamente la energía. It's like a battery that you just drain out the energy. No recuerdo cómo se llama ese síndrome, I can't remember what that syndrome is called, pero no tenía fuerzas para nada. but she had no strength for anything. Y cuando empezamos a orar por ella, And when we began to pray el for her, Espíritu de Dios me mostró the Spirit of God showed que me había hechicería that en there was contra de su vida. witchcraft against her life. Yo no sabía que ella había vivido en Brasil. I didn't know that she had lived in Yo Brazil. no sabía que ella había vivido en I Venezuela. didn't know that she had lived in Venezuela. Y el Señor, el Espíritu And the Santo, Lord, the Holy Spirit, empezó a revelar toda la brujería que habían hecho en contra de su vida. began to reveal all the witchcraft that had been done against her. Y en ese momento, And in that moment, cuando el Espíritu de Dios when the Spirit of God empezó a moverse y traer liberación en began esa to move and pastora, bring deliverance in that pastor, eran borbotones de sangre que le salían por la it was like boca. chunks of blood that came out of her life, out of her mouth. Tal vez usted no lo cree, Maybe you don't believe pero it, es una realidad. but it's a reality. Dios le empezó a liberar God began to de deliver todos her esos hechizos que le habían hecho. from all that witchcraft that they had done to her. ¿Y el resultado cuál fue? And what was the outcome? El Señor la sanó. The Lord healed her. El Señor la liberó. The Lord delivered Y el her. Señor la sanó. The Lord healed her. Cuando ella regresó a México, When she went back to su Mexico, esposo her husband estaba muy asombrado de ver was very surprised to see cómo Dios la había sanado a ella. how God had healed her. Pero ¿cómo la sanó? But how did he heal her? A través de la liberación. Through deliverance. Entonces nosotros muchas veces no entendemos So we oftentimes do not que understand el pan de los hijos, that the bread of the children, el pan de los hijos the bread of the children es la liberación. deliverance. Hola. Hello. El pan de los hijos es la The bread of the liberación. children is deliverance. El pastor después me invitó a ir a México The pastor then invited me to go to Mexico para ministrar a un grupo como de 25 personas. to minister to a group of about 25 people Desde las 8 de la mañana from 8 a.m. hasta las 2 de la mañana until 2 a.m. estuve ministrando a las 20 y tantas I was personas. ministering to the 20 or so odd people. Y esas 20 y tantas personas And those 20-something people conocían al Señor, knew the Lord, pero nunca but never habían conocido la faceta had they known the facet como su sanador y su as libertador. their deliverer and as their healer. Me recuerdo de un hermano, I remember a sister, hermana, ya, a brother un hermano que es un multimillonario, who's a multimillionaire, dueño de una compañía muy grande. owner of a big company. Cuando yo estaba enseñando, When I was teaching, siempre me decía, mi Biblia dice esto. he would always tell me, my Bible says this. Y me decía, mi Biblia dice And he says, my Bible que soy says nueva criatura that I am a new creation y que estoy ahora en Cristo. and that now I am in Y Christ. las cosas viejas pasaron, And the old things have passed todas son hechas nuevas. and all things are new. Entonces me decía, mi Biblia So dice. he said, my Bible says. Entonces un día le tuve que decir, So I had to tell him, cuando te ministre, when I minister to cuando ore por ti, you, when I pray for you, después me preguntas todas las preguntas que quieras. ask me all the questions you want after. ¿Sabe una cosa? You know something? Cuando llegó el momento de su ministración, When his time came for ministry, Dios lo empezó a liberar de tantas cosas que tenía God began él, to deliver him of so many things that he que had ni sabía que las tenía, that he did not even know he had. ni sabía que estaban en He él. didn't know that they were in him. Hola, Hello. esto es una realidad This is a reality. que la iglesia lo tiene que The entender, church needs to lo tiene que understand. aplicar, They need to apply. lo tiene que They vivir. need to live. Dios lo empezó a ministrar, a liberar, God began to deliver him and minister to him porque es una realidad. because it's a reality. María Magdalena Mary Magdalene encontró al Señor found the Lord en la faceta de in the libertador. facet of deliverer. La pregunta The es, question is, ¿cuántas iglesias ni creen en esa how faceta? many churches do not even believe in that facet? Dice muchos, ya estás en Cristo, They say you're in Christ, ya lo tienes todo. you have everything. Sí, es verdad, Yes, it's true, pero lo tienes que buscar. but you need to seek it out. Amén. Amen? Dios es un Dios bueno. God is a good God.
Dios es un Dios bueno. God is a good God. Cuando uno empieza a entender la necesidad que hay, When you begin to understand the need that there is, entonces empezamos a aplicar lo que conocemos. then we begin to apply what we know. Dice la palabra que los discípulos habían recibido de parte del Señor. The word says that the disciples had received from the Lord. Y Jesús le dijo a los And discípulos, Jesus said to the lo que disciples, ustedes recibieron por gracia, what you received by grace, ahora dalo por gracia. now give it away by grace. De modo que uno tiene que aprender a So recibir we de need to parte learn del to Señor. receive from the Lord. Entonces uno puede dar Then you can give lo que away uno ha recibido. what you received. Pero muchas veces no hemos experimentado eso. But oftentimes we've not experienced that. Enrique, Enrique él ha viajado conmigo a muchos has países. traveled with me to many countries. Y Enrique ha visto And Enrique has seen cómo el Espíritu de Dios se mueve. how the Spirit of God moves. Y cómo el Espíritu de Dios, And how the Spirit of God, de una manera poderosa, in a mighty way, empieza a tocar vidas y vidas. begins to touch lives after Y a lives. liberarlas, a And to sanarlas deliver them and heal them de tantas cosas que ni sabían que estaban ahí. of so many things that they did not even know were there. Por eso cuando la luz viene, That's why when the light comes, Dios empieza a iluminar nuestras God tinieblas. begins to shine our darkness. Y el Señor empieza a hacer algo. And the Lord begins to do something. Hola. Hello. Y Dios empieza a liberar, a tocar a la gente, a hacer God begins milagros. to deliver, touch people, and do miracles. Porque hay una necesidad. Because there is a need. Hay una necesidad. There is a need. Me recuerdo una ocasión, estábamos en la Ciudad de México, I remember an occasion we were in Mexico City en el centro de convenciones. at the convention center. Una iglesia rentaba el centro de convenciones, eran como 2,000 personas. A church rented out the convention center. They had about 2,000 people. Pero teníamos solamente un horario de tal hora a tal hora. But we only had a specific time slot. Y yo digo, Señor, ¿cómo le hacemos? And I said, Lord, how do we do this? Y tenía un mensaje, I had a message, pero cuando me fui al púlpito, but when I went to the el pulpit, Espíritu Santo me lo cambió todo. the Holy Spirit turned it all around. ¿Y cuál era el mensaje? And what was the message? El mensaje se trataba del incesto, The message was about incest, abuso sexual. sexual abuse. Dios me lo cambió el mensaje. God changed the message on me. Y después teníamos que ministrar porque no solamente era predicar, sino era And ministrar. then we had to minister because it wasn't just preaching, but we had to minister to them. Y cuando empezamos a ministrar And when we began to minister to them delante de Dios, before the Lord, la gente empezó a manifestar todas las tinieblas que estaban en the ellos. people began to manifest all the darkness that was in them. Y espíritus inmundos And empezaron a unclean salir de la spirits began to gente. come out of people. Y gente que los veías saltando, adorando al And people Señor. that you saw jumping and worshiping the Lord, Pero había tinieblas en sus corazones que ni sabían que estaban ahí. but there was darkness in their hearts that they did not Pero even el know was Espíritu there. Santo, como Él conoce But the todo, Holy Spirit, because He knows everything, Él puso su luz, su amor, He put His love, His light, y tocó ese tema. and touched that topic. Porque había muchos que habían sido víctimas Because there were many that had been de victims incesto. of incest. Y Dios empezó a liberar a And la God began to gente. deliver Yo people. quiero decirte, I wanna tell cuando el you, Espíritu de Dios empieza a When the mover, Holy Spirit begins to Él move, es moviéndose. He is moving. No es el hombre, It's not man. es el Señor It's the Lord. moviéndose Moving y liberando a su and pueblo delivering His de people toda esa opresión, from all that de oppression, todas esas cargas, from all those burdens, de toda esa from vergüenza, all that shame, de toda esa from all condenación that condemnation que por muchos that for años many years estaban en la iglesia, they were in the pero church, nadie but no había one traído la luz had brought the a light esas áreas. to those areas. Y el Señor liberó And the Lord delivered a cientos de personas, hundreds of people. cientos de personas. Hundreds of people. ¿Por qué? Why? Porque Dios está en el negocio Because God is in the business de liberarnos, of delivering us, de of sanarnos. healing us. Amén. Amen? Por eso tenemos que creer que es lo que verdaderamente That's why we need necesitamos. to really believe what it is that we really need. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Y Él ha provisto And He has provided lugar para que nosotros podamos a place for us to be able to recibir todo lo que necesitamos. receive everything that we need. En Jesús, In Jesus, Él proveyó He provided tu sanidad. your healing. En Jesús, In Jesus, Él proveyó He provided tu liberación. your deliverance. En Jesús, In Jesus, Él proveyó He provided tu provisión. your provision. En Jesús,
Jesús In Jesus. está todo en Él. Everything is Pero in tú him. lo tienes que You conocer need to know him en otra in faceta. another facet, another area. Por eso tenemos como iglesia That's why as a church, que entender que hay muchas maneras que el Señor quiere que tú lo conozcas. we need to understand that there's many ways that the Lord wants us to know him. Amén. Amen? Recuerdo una vez en España, I remember once in Spain, fui a ministrar a 20, eran 22 centros de rehabilitación. there was 22 rehabilitation centers. Y llegaron de muchas partes de España, llegaron a ese seminario. And from many parts of Spain, they came to that place, to that seminary, that Y seminar. mucha de esa gente, And many of those people, como era un lugar de rehabilitación de drogas, todos habían estado en las drogas. because it was a rehabilitation place for drugs, they had all been involved in drugs. Muchos jóvenes rusos, Many young Russians, mujeres rusas, hombres rusos, women and men, Russians, y muchos, la mayoría de todos de ellos con SIDA. and many, the majority of them with AIDS. ¿Por qué? Why? Porque cuando estás en la droga, Because when you're involved in el drugs, enemigo te lleva tan abajo the enemy takes you so far que down empiezas a vender tu cuerpo, that you begin to sell your body, empiezas a you prostituirte begin to prostitute para yourself, que la droga so siga that the drug corriendo en tu continues sistema, to en flow tus in your venas. system, in your veins, Y ellos conocen al and Señor. they know the Lord, Y ellos trataban de una manera gradual and they tried in a gradual way darles metafamina, to give them, metafamina, yeah, que es una droga which is a drug que te ayuda a salir de otra that droga. helps you to get out of another drug. Pero eso es algo humano. But that is human. It's something humanly possible. Pero cuando Jesús viene, But when Jesus comes, el libertador, the deliverer, cuando el Espíritu de Dios when viene, the Spirit of God comes, es el que viene a liberarnos. He comes to deliver No us. necesitamos otra droga. We don't need another drug. Él es la puerta. He is the door. Él es la bendición. He is the blessing. Y empezamos a We ministrar. began to minister. Mucha gente empezó a ser liberada. Many people began to be Mucha delivered. gente empezaron a Many people manifestar began todos to los manifest espíritus que estaban all en the ellos. spirits that were in ¿Por them. qué? Why? Porque la luz, Because the light, cuando alumbra, when it shines, expone it exposes las tinieblas the darkness en nuestros in our corazones. hearts. Dios es un Dios bueno. God is a good God. Me recuerdo cuando ministré a los 22 directores de los centros, porque cada director tenía su centro. I remember when I ministered each director from those 22 centers, because each one had their own director. Los 22 estaban llenos de espíritus. All 22 were filled with spirits. Se lo estoy diciendo, es la verdad. I'm telling you the truth. Es como cuando yo voy al dentista y le digo, It's like when I go to the dentist and I tell him, no tengo nada. I don't have anything. Tengo 10 años que ni me limpio los dientes. I haven't even brushed my teeth in 10 years. Usted sabe que eso es mentira, You know ¿verdad? that's a lie, right? O sea, si usted tiene 10 años que no ve al dentista, If you haven't seen the dentist in 10 years, ¿cuánto sarro tendrá usted acumulado? how much tar do you have like accumulated? Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn que al menos una vez al año o 2 veces al that año at least once or twice a year, venir a la presencia del we Señor need to come to the presence of the y Lord decirle, Señor, limpia, and say, Lord, cleanse me. limpia, Señor, mi vida Cleanse my life de toda tiniebla. from all darkness. David le decía, David said, Señor, líbrame Lord, deliver de me los pecados que me son from the ocultos. sins that are hidden to me. David conocía David knew que había cosas ocultas there were hidden que things muchas veces that nosotros many no times podemos we entender, cannot understand. pero nosotros como But creyentes we as believers, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios we can ask the Spirit of God que ponga su luz put His light en nuestras áreas in our areas y que podamos ser sanados y and that liberados. we'd be able to be healed and delivered. Me acuerdo cuando Gabriela empezó a ser mi novia. And I remember when Gabriela began to be my girlfriend. Pregúntele a ella. You can even ask her. Ella pasó por el proceso de liberación. She went through the process of deliverance. Mi suegra My mother-in-law pasó por el proceso de liberación. went through the process of deliverance Porque es una realidad. because it's a reality. Por eso muchos de ustedes, no, That's why no, many no of los que están aquí, you, not those of you that tal vez are los que están here, allá afuera, maybe those that are outside, para que no se vayan a ofender, so that you don't get offended, no han experimentado al Señor en esa have área. not experienced the Lord in that area. Porque el enemigo
de nuestras Because almas the enemy of our nos ha souls puesto una mentira. has put a lie in No, us. tú no necesitas. No, you don't need Tú that. no necesitas. You don't need that. Tú ya estás bien. You're good. Jesús dijo, Jesus said, yo vine a los que necesitan. I came for those who have the need. Yo vine por los que están I came enfermos. for those who are sick. Entonces, Then el enemigo nos ha robado mucho. the enemy has robbed us a lot. Por eso tenemos que decirle al Señor, ayúdame That's why we need to say to the Lord, help me a entender to understand mi condición. my condition. Con eso quiero terminar. With this I'll finish. Había un pastor There was a pastor que empezó a decirle al Señor, who began to say to the Lord, Señor, muéstrame mi condición Lord, show me my condition delante de tus ojos. before your eyes. Dame un sueño, dame una Give me a visión. dream, give me a vision. Y el Señor le dio una visión. And the Lord gave him a vision. Y vio And he saw un rebaño. a flock. Y venían las ovejas gordas y llenas de lana. And the sheep came fat, full of wool. Y dice, Señor, And he said, Lord, de esas ovejitas llenas y gorditas, ¿quién soy yo? from those sheep that are full and fat, which one am I? El Señor le dice, no estás ahí. The Lord says, you're not there. Y luego llegó otro rebaño Then another flock came con ovejas más with flacas sheep that were a little skinnier, y trasquiladas. and they were like a little bit shaved. Y dice, Señor, de todas esas ovejas, ¿quién soy yo? He said, Lord, from all those sheep, which one am I? Dice, ¿no estás tú ahí? They said, you're not there yet. Y luego llegan otro rebaño de Then ovejas another flock of flacas, sheep comes, very skinny, de esas que usted no paga ni un dólar, those that you would not even pay $1 for. de esas ovejas que apenas van caminando. They're barely walking. Y dice, Señor, And he said, Lord, de esas ovejas, from those sheep, ¿quién soy yo? who am I? Dice, Señor, ¿no estás ahí? The Lord says, you're not there. Entonces, ¿dónde estoy? So where am I? Y allá a lo lejos And far away, venía una oveja arrastrándose por el piso, there was a sheep coming that was dragging itself on the floor. arrastrándose por el Dragging piso. itself. Y le dijo, Señor, And he said, Lord, no me digas que ese soy yo, don't tell me that that's me. ese eres tú. That's you. Entonces nuestra condición So in espiritual, our spiritual condition, muchas veces creemos que estamos muy bien, many times we believe that we are really good, pero delante del but Señor before the Lord, nuestra condición es completamente our diferente. condition is completely different. Por eso uno tiene que pedirle al Señor, That's why we need to Señor, ask the Lord, Lord, muéstrame show me mi condición. my condition. Ahora yo quiero decirte algo. Now I want to tell you something. Uno tiene que ser humilde para poder recibir. You need to be humble to be able to receive. Esta pastora, This pastor, ella tenía 25 años de estar sirviéndole al Señor. she had been serving the Lord for 25 years. Nunca pensó que tenía necesidad de liberación. She never thought that she had a need for deliverance. Nunca. Never. Nunca le cruzó por su mente. It never crossed her mind. Y lo que le estaba faltando a ella And what she was lacking era liberación. was deliverance. Porque tenía situaciones que habían hecho brujos en contra de ella. Because there were situations that witches had done against her. Y una de las cosas que la realidad es esta. And the reality is this. El pan The bread de los hijos of the children es la liberación. is the deliverance. ¿Has estado comiendo pan de libertad? Have you been eating bread of freedom? ¿Has estado comiendo pan de sanidad? Have you been eating bread of healing? ¿O el enemigo te ha dicho tú no necesitas? Or has the enemy told you you do not need anything? Por eso no hay cambios. That's why there's no changes, Porque no ha habido una liberación. because there's not been a deliverance. No hay cambios. There's no changes. Los cambios vienen cuando uno es liberado. Changes come when you're delivered. Los cambios vienen cuando Dios nos sana. Changes come when God heals us. Por eso es importante conocer al Señor en diferentes facetas. That's why it's important to know the Lord in different facets, different areas. Y lo tenemos que conocer. And we need to know Him, Porque Él tiene mucho que darnos. because He has a lot to give to us. Amén. Amen? Por eso cuando nosotros empezamos a entender que hay tanta necesidad, That's why when we begin to understand that there's so much need, es cuando uno tiene un corazón dispuesto a recibir. it's when you have a willing heart to receive. Jesús fue al pueblo donde Él nació. Jesus went to the town, the place where He was born. Había mucha necesidad. There was a lot of need, Pero dice la palabra but the Word says que la familiaridad, that the familiarity, conocían que Él era Jesús, el hijo de José el carpintero, they knew that He was Jesus, the son of the carpenter, pero no conocían la condición espiritual de Jesús. but they did not know Jesus' spiritual condition. Él era el hijo de Dios. He was the Son of God.
Había sido el hijo de José. He had been the son of Joseph. José fue su padre, stepfather. Joseph was his father, stepfather. Pero había una paternidad diferente a la de José. But there was a different paternity or fatherhood from Joseph. Y era la paternidad del Espíritu de Dios. And it was the one from the Holy Spirit of La God. paternidad del Padre. The paternity of the Father. Por eso uno tiene que entender, That's why you need to understand, nosotros como hijos we as children de Dios of God tenemos que probar ese pan need to taste that bread de liberación, of deliverance, ese pan de sanidad, that bread of healing. porque la gente por años que estén en las congregaciones Because the fact that people are in a church or a congregation for years no te garantiza tu sanidad y tu will liberación. not guarantee your healing or deliverance. Solamente la obtienes You will only obtain it cuando tú le dices al Señor, when you say to the Lord, muéstrame mi condición. show me my condition. Y nuestra condición And our condition delante del Señor before the Lord es lo que realmente cuenta. is what really counts. Amén. Amen? Dios es bueno God is good. y Dios quiere darnos el día de hoy And God wants to give us today, alumbrar nuestras tinieblas. He wants to shine our darkness. Y usted dice, pastor, ¿dónde está todo lo que está You diciendo? say, Pastor, where is everything that you're saying right now? Primera de Juan capítulo 2. 1 John chapter 2. Lee todo el capítulo. Read the entire chapter. No tengo tiempo para en este I momento. don't have time right now to Pero get into Primera it. de Juan But 1 capítulo John número 2. chapter 2. Todo el capítulo lee. Read the entire chapter. Y rápido dice el Señor, And quickly the Lord says, si yo odio a mi hermano, if I hate my brother, todavía estoy en tinieblas. I am still in darkness. Hola. Hello. Si usted odia a alguien, If you hate someone, todavía está en tinieblas. you're still in darkness. Por eso tenemos que decir, Señor, expon mis tinieblas That's why you say, Lord, expose my darkness para que ninguna tiniebla so that no darkness se enseñoree de mí. would take lordship over me. Dios es un Dios bueno God is a good God. y Dios quiere traer libertad a sus hijos. And God wants to bring freedom to His children. Y esa libertad And that freedom ya fue pagada. was already paid for. Amén. Amen? Ya fue pagada. Was already paid for. Dios es un Dios que siempre está tratando de que sus hijos God is a God that is always trying for His children puedan crecer, to be able to grow, puedan madurar. to be able to mature. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret, Jesus could not do miracles in Nazareth, no porque no quería hacerlos, not because He didn't want to do them, sino porque la gente decía, but because the people said, este es Jesús, el hijo de José. this is Jesus, the son of Joseph. Y los milagros no ocurren And así. miracles don't happen that Los way. milagros ocurren Miracles happen cuando la paternidad when the paternity es reconocida. is recognized. Jesús Jesus es el hijo de is Dios. the son of God. Entonces, So then, Jesús, Jesus, siendo el hijo de Dios, being the son of God, no pudo hacer milagros. could not do miracles. ¿Por qué? Why? Porque la gente Because the people no tenía abierto el did corazón not have an open heart para recibir. to receive. Yo te hago una pregunta el I día de ask you a hoy. question today. ¿Cuán abierto está tu corazón How open is your heart para recibir al Señor to receive the Lord como tu libertador? as your deliverer? Hola. Hello. Como nuestro libertador. As our deliverer. Es una realidad. It's a reality. Yo te invito I invite you que si nunca has tenido ese encuentro con el Señor, that if you've never had that encounter with the Lord, pídele al Señor que traiga esa sanidad y esa libertad a ask tu the Lord to vida, bring that healing and that deliverance to your life, porque te va a bendecir. because it will bless you. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te doy gracias por esta palabra. I thank you for this word. Gracias que este es el Día del Padre. Thank you that this is Father's Day. Y felicidades a los padres que nos están viendo. And happy Father's Days to those who are Que el watching. Señor los bendiga. May the Lord bless you, Y el Señor pueda revelar su propósito en tu vida. and that the Lord would be able to reveal His purpose in your Y life, permitas que el Espíritu de Dios and that you would allow the Spirit of God pueda iluminar nuestras to tinieblas shine our darkness, para que ninguna tiniebla so that no darkness continúe en nuestros would corazones. continue in our hearts. Señor, yo te doy gracias porque tú, Señor, estás trayendo Lord, I thank you, Lord, because you are bringing
Revelación a nuestro corazón revelation to our hearts, para poderte conocer to be able to know you como no solamente como nuestro sanador, not only as our healer, sino como nuestro libertador. but as our deliverer. Señor, te damos Lord, we gracias thank you que tú estás trayendo that you are bringing tu reino, your tu kingdom, justicia, your righteousness, tu gozo, your joy, tu your paz peace a cada vida que nos está to escuchando. every life that is watching. El Señor te bendiga. God bless you. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. Y recuerda que el And Señor remember that the Lord está sentado en su trono. is seated on his throne. Dios, bendiciones. Blessings.